Dios los bendiga en esta tarde. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Estamos agradecidos porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha permitido venir a su casa a adorar su bendito y maravilloso nombre. Bienvenidos los que están accediendo a este servicio a través de las redes sociales. Queremos que el Señor les bendiga en esta tarde, que el Señor hable a su vida. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra del Señor conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones, y en esta tarde va a hablar de una manera maravillosa. Hemos estado en el Sermón del Monte, en los capítulos del 5 al 7 de Mateo, donde Jesús enseña lo que es realmente la adoración y cómo vivir para Dios. Hemos estado hablando de las características de los ciudadanos del reino de los cielos, el fruto que debemos de dar para hacer luz, para hacer sal sobre la tierra, y la herencia que tenemos en Cristo si llegamos a sufrir por su nombre en este mundo. Ahora vamos a estar abordando en el capítulo 6 del versículo 19 al 24 lo que el Señor nos habla. El Señor nos habla acerca de las finanzas y de los bienes en este pasaje de su palabra maravillosa. Él nos enseña cómo es que debemos nosotros de administrar el dinero y los bienes que Él ha puesto en nuestras manos, las posesiones que Él nos ha permitido tener en su gracia y en su misericordia. El ser sabio con la forma en que nosotros administramos el dinero y las posesiones es importante para nuestra vida como hijos de Dios. A Dios le interesa que aprendamos a ser buenos administradores de los bienes que Él ha encomendado en nuestras manos. Cada cristiano debe estar plenamente consciente del hecho de que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios, y en su misericordia y en su amor nos permite disfrutar lo que Él nos da, pero también requiere de nosotros que lo administremos como Él lo ordenó en su palabra. Los bienes que Dios nos concede a cada uno de nosotros nos los da para disfrutarlos, y esos bienes, esas cosas que Dios nos permite tener son el tiempo, los talentos o habilidades que Dios nos ha dado, las posesiones y las finanzas. Y en todas esas áreas Dios nos manda a que seamos sabios para glorificar su nombre a través de ello. El día de hoy nos ocupa escudriñar lo que Jesús enseñó acerca del dinero y las posesiones en el Sermón del Monte, el cual estaba dando a sus discípulos y a la multitud que le rodeaba. Vamos a la palabra del Señor en esta tarde, en Mateo capítulo 6, versos 19 al 24. Ya lo tenemos. Dice la palabra del Señor en Mateo 6, 19 al 24. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener
Qué densa es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, la cual es verdad, la cual tú nos envías en este día para que aprendamos a ser buenos administradores de los bienes que tú has depositado en nuestras manos. Sabemos, Señor, que en esta tarde tú nos vas a enseñar lo que aún no sabemos, vas a hacer de nosotros lo que aún no somos y nos vas a dar lo que aún no tenemos. Señor, venimos con corazones humildes delante de tu presencia, con nuestros oídos atentos a tu voz, rogándote que tú, Señor, cambie nuestra manera de pensar, de razonar y de actuar, Padre. Que tu palabra caiga en lo más profundo de cada ser y que produzca un fruto que traiga gloria y alabanza a tu precioso nombre. En esta tarde toma el control de cada mente, de cada corazón, y que tu palabra, Señor, haga el efecto por el cual tú la envías a nosotros el día de hoy. Te damos gracias en Cristo Jesús, a quien daremos siempre toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa para transformar al ser humano. Es por eso que Jesucristo en el Sermón del Monte nos enseña lo que realmente Él nos dejó a través de la ley, a través de su palabra. Cómo es lo que Él quiere que hagamos, cómo quiere que vivamos de acuerdo a su voluntad. Dios hizo al ser humano con un propósito, y ese propósito principal por el cual Él creó al ser humano es que le demos gloria en todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que planificamos. Y dentro de ello, como lo dije, está nuestro tiempo, nuestras habilidades o talentos, nuestras posesiones, nuestras finanzas, todo lo que envuelve a nuestra persona. Dios desea que le dé gloria, que le dé honra y alabanza mientras Él nos permita estar en esta tierra. Y Jesucristo en su Sermón del Monte enseña acerca de cómo nosotros debemos de tratar al dinero y las posesiones que nosotros tenemos. Pablo le dice a la iglesia que nosotros somos administradores de las riquezas que Dios nos ha encomendado. Y Jesucristo en este capítulo 6, en el verso 19 de Mateo, nos dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los come y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. De acuerdo a la palabra de nuestro Dios, no es pecado el que nosotros sepamos ahorrar para nuestro futuro. No es pecado tener posesiones, bienes raíces. El pecado delante de Dios radica en el hecho de acumular lo que no nos terminaríamos en la vida que vivamos aquí en la tierra, en el tiempo que Dios nos dé en este mundo, o aún nuestros herederos que no puedan terminar lo que les hemos dejado. Porque si nosotros recordamos las enseñanzas de Cristo al principio de este capítulo 6 de Mateo, Jesús nos enseña a ayudar al necesitado. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros ayudamos al necesitado, Dios se encarga de devolvernos lo que hemos dado, de remunerarnos al hacerlo para su gloria y en obediencia a lo que Él dejó establecido para nosotros a través de su palabra. En otras palabras, Jesús está diciendo y nos enseña que no debemos afanarnos por acumular más de lo debido.
Principalmente nuestra perspectiva debe enfocarse en nuestra morada eterna, donde vamos a nosotros a pasar la eternidad. Porque en la eternidad donde Dios nos quiere llevar, nada se arruina, nada es perecedero, nada se pierde, no existen ladrones para robarlo, porque todo lo que está en el reino de los cielos fue creado por Dios en perfección y es eterno. Cristo habló muy claro al decir que todo del mundo va a pasar, y si nuestro corazón está enfocado en lo terrenal, en lo que está en este mundo, vamos a enfrentarnos a una enorme desilusión. No podemos poner nuestra confianza y nuestro amor en las cosas de esta tierra. Si va conmigo a Primera de Juan, vayamos a Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan a la iglesia, en el capítulo 2, versos 15 al 17, el apóstol Juan nos dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Vemos que nuestra perspectiva debe ser en la eternidad y no en las cosas de este mundo. Como dije, podemos tener posesiones, podemos tener una cuenta en el banco, pero siempre sabiendo que esto no nos va a nosotros a dictar cómo vivimos, cómo adoramos a Dios, cómo buscamos a Dios, sino todo lo contrario. Debemos de ver nuestras posesiones y nuestras finanzas como vehículos, como instrumentos por los cuales vamos a agradar a Dios, por los cuales le vamos a dar a Él toda la honra y toda la gloria. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso Jesucristo nos dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, porque todo se va a destruir. Si nosotros entendemos la palabra, Pedro nos dice claramente que el mundo va a ser destruido, todo el universo por fuego. Así que todo lo que nosotros logramos acumular va a terminar deshecho, porque Dios va a destruir este universo. Hemos visto a través de la historia y por la palabra de Dios que Dios destruyó a la raza humana y a este mundo a través de un diluvio, pero la palabra nos dice que un día Él va a destruir todo lo que creó y lo va a renovar, lo va a destruir con fuego, y entonces va a dar paso a un cielo nuevo, una tierra nueva, a un universo nuevo donde dice la palabra que ya no habrá pecado, que ya no habrá sufrimiento, que ya no habrá dolor. Entonces necesitamos poner nuestra mirada en el reino de los cielos y no en lo que se va a destruir en esta tierra. Muchas veces los gobiernos y la gente dice: tratemos al mundo mejor, tengamos un mundo en el cual necesitamos ser responsables y no terminarnos todo lo que está en el mundo, los recursos que se nos han dado, sin saber que Dios un día lo va a destruir todo, y todo lo creó Dios para que nosotros lo disfrutemos, y Él es el que vuelve a dar las cosas, el que vuelve a hacer que las plantas vuelvan a germinar, que todo dé fruto para que nosotros vivamos en este mundo. Y el mundo se va a terminar un día, va a pasar, pero dice la palabra, de acuerdo a Juan, que el que hace la voluntad de Dios va
tesoro, lo que nosotros anhelemos, no debe estar en esta tierra. El principal anhelo de nuestro corazón debe servir a Dios, debe ser servir a Dios, adorar a Dios y aportar todo lo que podamos en bien de la obra de Dios. Vayamos al verso 20 y nos dice así: almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Muchas veces el ser humano se ocupa tanto en tratar de acumular tanta riqueza para según asegurar su futuro, cuando el día de mañana no lo tenemos asegurado. En lugar de buscar amontonar más de lo que necesitamos, debemos asegurarnos acerca de dónde vamos a pasar la eternidad. Debemos asegurar la vida eterna. Debemos trabajar para Dios, servirle y adorarle con todo lo que Él nos da para asegurar nuestro premio en el reino de los cielos. En el Apocalipsis 2:20 dice Jesucristo: he aquí, yo vengo pronto y mi premio viene conmigo para premiar a todo aquel según sean sus obras. El tesoro que nosotros acumulemos en el cielo es eterno y perfecto, porque no está contaminado con el pecado. Fue creado por Dios en pureza y perfección, y ese tesoro nos espera a todos los hijos de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Nuestro tesoro está en el cielo y está seguro. En el primer capítulo de Efesios, el apóstol Pablo dice: bendito sea nuestro Padre Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí es donde está la verdadera bendición, ahí es donde está el verdadero tesoro. Por eso Jesús lo dice así: almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, los ladrones no entran a robar. Todo lo que Dios nos ha dado necesitamos ponerlo a su servicio. Debemos invertirlo para alcanzar al mundo para Cristo, sin descuidar obviamente nuestra familia, nuestro bienestar. Pero debemos de ser generosos para la obra de Dios, porque Él promete bendición a todo aquel que da con un corazón contento, un corazón agradecido. Y es así como acumulamos tesoros en el reino de los cielos. Aleluya. En el verso 21 nos dice el Señor Jesucristo: donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que si nuestro tesoro está aquí en la tierra, si son las posesiones, si son la ropa de marca, si son el poder nosotros presumir tener dinero como vestimos o con lo que manejamos o donde vivimos, si nuestro tesoro está aquí en la tierra, estaremos ocupados en cuidar ese tesoro, estaremos preocupados en no perderlo, y por lo tanto no podremos amar y servir a Dios debidamente, porque nuestra alianza, nuestra devoción estará dividida. Jesús, hablando con aquellos que se preocupaban por amontonar tesoros aquí en la tierra, les da una advertencia severa. Si van conmigo a Lucas 6:24, ahí el Señor Jesucristo habla muy claramente a aquellos que se ocupan, se afanan en acumular riquezas, en acumular más de lo que ellos pueden tener o gastar. En Lucas 6:24 nos dice el Señor Jesucristo: ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos?
porque su única felicidad es aquí y ahora. Los que tienen fijada su confianza en sus riquezas y posesiones podrán decir que son felices, todo lo pueden comprar en esta tierra, pero no pueden comprar la salvación. Y un día el Señor nos va a llamar a cuentas, y si no hemos rendido nuestro corazón a Cristo Jesús, si no le hemos dado todo nuestro ser, no hay riqueza que pueda librarnos de las llamas eternas del infierno. Por eso Jesucristo es claro cuando dice que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿Y sabe cómo lo dijo Jesús? Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un hombre rico, una mujer rica entren al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque van a estar preocupados por las riquezas en lugar de darle su vida al Señor. En Lucas capítulo 12 Jesús les refiere una parábola a sus oyentes acerca de un hombre rico que amontonó tanta riqueza que tuvo que destruir sus graneros y hacerlos más grandes. Dice Jesucristo que este hombre se dijo a sí mismo: me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. Pero Jesucristo dice que Dios le dijo a este hombre: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Muchas veces pensamos así, pero Dios tiene otros planes para nuestra vida. Es mejor invertir en el reino de los cielos, en la obra del Señor aquí en la tierra, que acumular de más. Es mejor saber darle a Dios la prioridad en todas las áreas de nuestra vida. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5 versos 1 al 3. Santiago capítulo 5 versos 1 al 3. Y dice así: presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Vemos que Dios es claro. Si amamos más los tesoros y las riquezas, eso mismo va a testificar en contra de nosotros cuando el Señor nos diga: ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di en la tierra? ¿Qué hiciste con las posesiones y el dinero que te di en tus manos para que lo administraras? Ahí va a ser, dice la palabra, el lloro y el crujir de dientes para todos aquellos que no atendieron a la voz del Espíritu de Dios. Verso 22 de Mateo 6 dice: tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Jesús está diciendo a través de estas palabras que si nuestro corazón está enfocado en agradarle a Él con todo lo que Él nos concede tener y poseer en su gracia y en su misericordia, nos dice que si nuestra mirada está en las cosas de arriba, entonces tendremos la luz de la vida. Va en nosotros estar la luz de Cristo, porque su Espíritu va a ser el que nos guía cuando nuestro ojo, nuestro corazón está enfocado en Cristo Jesús, en las cosas que están en lo eterno.
Si vamos a Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versos 1 al 4 nos dice así: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Qué hermoso consejo y qué hermosa promesa. Si nosotros nos enfocamos en Dios, en Cristo Jesús, y no en lo que está en la tierra, no en las riquezas, no en las posesiones, dice la palabra que vamos a participar de toda su gloria, no de una poquita, no de un 10%, no de un 50%, ni de un 99%, dice, van a participar de toda su gloria, y eso es maravilloso. Cuando hay un corazón rendido al Señor y no a las riquezas y las posesiones, está asegurada una eternidad en la presencia de Dios, y Dios se encarga de toda necesidad que tengamos aquí en esta tierra. Dios se encarga de darnos para dar para su obra. Dios se encarga de darnos para hacer de bendición a su obra y a aquel que esté en necesidad. Ahora, la forma en que nosotros debemos administrar nuestras finanzas y nuestros bienes debe estar enfocada en el reino de los cielos. Cuando nuestro enfoque está en el reino de los cielos, nos ayudará a ser generosos al dar para la obra de Dios y al ayudar a aquel que está en necesidad. En el libro de los Salmos vemos que Dios dice: el que al pobre le da, a Dios le presta. En Proverbios capítulo 3 el Señor nos dice: honra al Señor con tus bienes y Él va a causar que tú abundes en todo lo que tienes. Dios nunca, querida iglesia, querido oyente, Dios nunca nos va a empobrecer, nunca nos va a pedir sin Él querer bendecirnos. Él no nos va a empobrecer si somos generosos para su obra. Por el contrario, Él promete derramar bendición. ¿Cuánto? Dice la palabra: hasta que sobreabunde. En Lucas también nos dice el Señor Jesucristo: den y se les será dado, una medida apretada, rebosante y remecida, que sobreabunde sobre vuestras vidas. Qué hermoso lo que Dios promete. Él dice: porque es mejor dar que recibir. Den de gracia lo que de gracia han recibido. Y vamos al versículo 23 de Mateo 6. Y dice: pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. ¿Qué es lo que está tratando de enseñarnos el Señor Jesucristo? Que el corazón del ser humano está enfermo cuando pone su confianza en el dinero y las posesiones. Quien tiene su confianza y su deleite en el dinero y las posesiones sufre de miopía, porque está enfocado en lo que está aquí y ahora, en lugar de enfocarse en lo eterno, en la eternidad. Y dice Jesucristo que la luz que la persona piensa tener es realmente oscuridad, hay tinieblas, porque no es lo que Dios quiere de nuestra vida. Aquel que está enfocado en lo
egocentrismo y la avaricia. No podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos si nuestro enfoque no está en Dios y su reino. Por el contrario, es lo material lo que nos impide acercarnos a Dios. Por eso en este día necesitamos examinarnos a nosotros mismos, querida iglesia, querido oyente, y darle a Dios el lugar que solamente a Él le pertenece en nuestra vida. Y en el verso 24, el Señor Jesucristo continúa enseñándonos y nos dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Es imposible que nosotros podamos servir a dos amos, porque vamos a quedar mal, dice la palabra, con uno de ellos. Dios nos dice en su palabra que Él no comparte su adoración con nadie ni con nada más. La palabra nos muestra que Dios es celoso de aquellos que son suyos y demanda de sus hijos, de los que Él salvó, una entrega total, no a medias, no al 80%, es al 100% que debemos servir y adorar a Dios. Todo aquello que ocupe nuestro enfoque principal, todo aquello que ocupe gran parte de nuestro tiempo en disfrutarlo o acumularlo, es un ídolo delante de Dios. Está usurpando el lugar que solo a Dios le pertenece, y eso es pecado ante Dios. Cuando nosotros estamos enfocados en acumular esa riqueza, ese dinero, esas posesiones, son nuestro ídolo. Estamos dando la mayor parte de nuestro tiempo, cuando el que debemos de darle el tiempo principal en nuestra vida es a Dios y únicamente a Dios. Los cristianos debemos hacer que el dinero y las posesiones trabajen para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra, y no nosotros trabajar para el dinero y las posesiones. Mucha gente trabaja para tener dinero, para tener posesiones. 2, 3 trabajos durante el día, llegan a rastras a la casa, duermen 3, 4 horas, una vez más se levantan para ir al próximo trabajo. Esto no es vida, esto no es saludable. Nosotros no debemos de trabajar para el dinero y las posesiones. Por el contrario, el dinero y las posesiones deben trabajar para nosotros, para que nosotros podamos avanzar el reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando nosotros logramos aprender este concepto, querida iglesia, aprenderemos a aportar a la obra del Señor, aprenderemos a ayudar al necesitado sin condiciones, sabiendo que estamos obedeciendo a Dios y estamos adorándole debidamente. Y cuando nosotros hacemos de esta forma, Él se encarga de bendecirnos, Él se encarga de prosperarnos, pero el corazón debe estar totalmente rendido a Dios para creerle y adorarle como Él se merece en nuestras vidas. Mucha gente viene de nuestros países, conocieron al Señor, estuvieron en una iglesia, estuvieron recibiendo, participando, pero una vez que llegan a esta nación, viene el sueño según americano que queremos obtener posesiones, y se comienzan a olvidar de Dios, se comienzan a olvidar el que merece nuestra adoración, nuestra devoción, nuestro tiempo,
nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras posesiones, nuestras finanzas, es Dios, y se encargan de estar trabajando arduamente para acumular algo sobre esta tierra, cuando nuestro tesoro debe estar en el reino de los cielos. Por eso es necesario que entendamos en esta tarde que Dios desea bendecirnos también en lo material, pero necesitamos aprender a administrar lo material para que Dios se glorifique a través de todo lo que Él nos da. Es maravilloso que nosotros podamos entender que Dios nos da el privilegio de aportar a su obra y nos remunera cuando nosotros lo hacemos con amor, con agradecimiento, con gozo, entendiendo que a Él todo le pertenece y nosotros tenemos el gran privilegio y el gran honor de ser administradores de sus riquezas. ¿Qué pasaría si llegara uno de los hombres más ricos de esta tierra y le dice a usted: aquí tienes 10 millones de dólares, quiero que los administres bien, puedes tomar de ahí lo que tú quieras, pero yo quiero que tú multipliques ese dinero que puse en tus manos? Yo creo que haríamos lo posible, lo más posible que nosotros podamos, por invertir ese dinero y poder nosotros traerle beneficios a quien puso ese dinero en nuestras manos. Ahora la palabra del Señor dice en el Salmo 24:1: del Señor es la tierra, es su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que está en el mundo es de Dios, y como nosotros lo obtenemos es porque Él nos concede tenerlo para saber administrarlo, y para saber administrarlo debemos de entender lo que en su palabra Él nos dejó. Debemos dejar que su Espíritu Santo nos guíe para que nosotros podamos ser buenos administradores de lo que Dios ha encomendado en nuestras manos. Nuestra oración como hijos de Dios en cuanto a nuestras finanzas, en cuanto a nuestros bienes y posesiones, debe ser esta: Señor, ¿cómo quieres que invierta tu dinero y tus bienes? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pensamos primero en nosotros y al último pensamos en Dios. Al último pensamos en aquel que está en necesidad. Pero nosotros como hijos de Dios creámosle a Dios, creamos lo que Él nos dice en su palabra, y veremos grandes beneficios en todas las áreas de nuestra vida y familia. Le voy a dar un testimonio pequeño para que usted entienda cuando nosotros le damos a Dios nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestras posesiones. Invitaron a mis hijos, ayer estuvimos en un lugar donde estuvieron dignatarios de la ciudad, estuvieron capitanes de la policía de la ciudad, estuvo una representante de la mayor de esta ciudad, de la alcaldesa, como se dice, de Los Ángeles, y presentaron el mensaje del Evangelio, una presentación como ellos evangelizan a los niños. Estaba la gente enfocada en lo que estaban haciendo mis hijos. Sé que el Señor nos usó para su gloria a través de su Espíritu. Se acercaron los policías, se acercaron los dignatarios de la ciudad, nos extendieron su mano, unos nos dieron sus números de teléfono, nos dijeron: aquí está mi número personal, lo que ustedes se les ofrezca, aquí estamos para servirle. No solo eso, sino que en la tarde fuimos a celebrar el cumpleaños con la familia de mi esposa, y estando en el restaurante, de una u otra forma nuestra comida se tardó en llegar, de mi esposa y mis hijos. Los demás se los dieron a tiempo, pero nosotros se tardaron en traernos la comida que ordenamos. Y llega el hermano y dice: discúlpeme, yo voy a pagar su comida. Así es como trabaja Dios. Cuando nosotros le damos a Dios de nuestro corazón, sinceramente, en humildad, sin condiciones, Él se encarga de bendecirnos y de prosperarnos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
Por eso cuando nosotros predicamos lo hacemos con pasión y se lo decimos porque lo hemos vivido. Hemos visto la mano de Dios en nuestras necesidades porque hemos aprendido a darle a Dios nuestro tiempo, nuestros talentos, de nuestro dinero, de nuestras posesiones. Sabemos que todo lo que Dios nos ha dado no es nuestro, sino que es de Él y nosotros somos llamados a administrar lo que Él ha depositado en nuestras manos. Los hijos de Dios debemos entender que somos esclavos suyos y no somos esclavos solamente porque Él es un Dios que es rígido y castiga a aquel que no lo obedece. No somos esclavos por amor y debemos de rendir nuestra voluntad a nuestro amo. Pero si tu amo es el dinero y las posesiones, es tiempo que empieces a meditar y pongas tu amor en quien te da vida eterna. Las cosas de este mundo van a pasar, se van a terminar, serán destruidas, pero Dios quiere darte a ti bendición, quiere darte a ti vida eterna. Él quiere encargarse de tus necesidades. La palabra del Señor lo dice en el Salmo 37, 4 y 5. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tus decisiones. Espera en Él, que Él va a actuar. Gloria al nombre de nuestro Señor. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 6. 1 de Timoteo capítulo 6, versos 6 al 10, para que veas lo que el Señor nos habla a través del apóstol Pablo. 1 de Timoteo 6, 6 al 10 nos dice de la siguiente manera: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Lo estamos escuchando? Lo voy a leer otra vez. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. En otras palabras, cuando nosotros nos enfocamos en el dinero, en las riquezas y en las posesiones, nos alejamos de Dios y lo único que vamos a cegar es desilusión, es dolor, es herida, es tristeza. La palabra del Señor nos dice que el Señor está dispuesto a bendecirnos y la bendición del Señor dice enriquece y no añade tristeza con ella. La riqueza del mundo sí nos puede enriquecer, pero añade angustia, añade desilusión, añade temor a perderlo, y cuando lo pierdes añade que quizás termines hasta suicidándote por poner tu mirada en las posesiones de este mundo. Pero la palabra nos enseña que nuestra mirada debe estar fija en aquel que nos llamó de las tinieblas, aquel que es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Ve conmigo al Salmo 123, versos 1 y 2. Salmo 123, versos 1 y 2. Y la palabra del Señor nos dice así: levanto mis ojos a ti, oh Dios, entronizado en el cielo. Seguimos buscando la misericordia del Señor nuestro Dios. Así como los sirvientes fijan los ojos en su amo,
y la esclava observa a su ama atenta al más mínimo gesto. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que nuestra mirada debe estar enfocada en Cristo Jesús, y todo lo que sea su voluntad, necesitamos estar atentos a su voz, necesitamos estar atentos a la voz del Espíritu para que logremos acumular la riqueza, el tesoro en el reino de los cielos. Ahí es donde nosotros vamos a morar por la eternidad. Y como lo dije, si tu tesoro no está en el reino de los cielos, un día vas a despertar en una eternidad fuera de la presencia de nuestro Dios. Necesitamos entender que vivimos en un tiempo y en una nación donde el acumular riqueza y posesiones es el enfoque principal. Y esto causa que muchos se olviden de darle a Dios el todo de su corazón, cuando Dios promete que si nosotros buscamos su rostro de todo corazón, buscamos su justicia, si aprendemos a administrar todo lo que en su gracia y misericordia nos concede tener, entonces dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que Él promete a aquellos que son buenos administradores de las riquezas que Él ha depositado en nuestras manos. Querida iglesia, querido oyente, aprendamos a ser buenos administradores de las riquezas de Dios, a ser generosos al aportar a su obra y ser generosos al ayudar a aquel que está en necesidad. Y cuando nosotros hagamos esto, veremos el respaldo y la bendición sobreabundante que Dios desea darnos. Pero Él únicamente lo hará cuando nosotros seamos fieles en lo poco que ha depositado en nuestras manos, en lo poco que Él nos concede administrar. Que Dios sea totalmente el amo y Señor de nuestro corazón, y que Él nos ayude a administrar los bienes que tenemos y los pongamos a su servicio como parte integral de nuestra verdadera adoración a Dios. Nuestra verdadera adoración no es solamente levantar nuestras manos, dar gloria a Dios, aplaudir en la iglesia, escuchar el mensaje, bendecir el nombre del Señor, orar, sino también mueve lo que tenemos, nuestros talentos, nuestro tiempo, todo lo que el Señor ha depositado necesita ser parte de nuestra adoración, y el Señor se va a encargar de que nosotros estemos acumulando tesoros en el reino de los cielos. ¿Dónde está tu corazón en esta tarde? ¿En dónde está el tesoro de tu corazón? ¿Está en las posesiones de este mundo o está en el reino de los cielos? Si está en este mundo, es tiempo que recapacites y dejes que Cristo entre a tu corazón y se convierta en tu Señor y Salvador, y que Él dirija tu vida, y verás cómo Él se encarga de bendecir y prosperar tu vida, pero sobre todo de asegurarte la vida eterna.